Vamos a hablar en estas primeras 2 horas, sobre lo que es 2 temas muy importantes en el área de la obstetricia, correspondiente a las hemorragias y a los problemas hipertensivos, que si lo unimos a las infecciones del embarazo, son las 3 principales causas de mortalidad materna, y obviamente a la cabeza están las hemorragias. Entonces vamos a comenzar con un grupo de ellas, que por fortuna de repente son también, aportan con su cuota en la mortalidad materna, pero no lo es tan grave como en la segunda clase que vamos a hacer, que es la hemorragia de la segunda mitad del embarazo. Entonces, la primera transparencia va a ser en alusión a lo que es el aborto. Y el aborto ya lo conocemos como una pérdida de la gestación, que actualmente ya se considera que tiene que ser igual o menor a 22 semanas, ¿no? Antes se decía hasta las 20 semanas, pero ya se establece primero en los países europeos y en Estados Unidos, donde sacaban bebitos de 22, 23 semanas y los hacían sobrevivir. Y actualmente, bueno, acá en el Perú de vez en cuando gestaciones de ese tiempo de 600 gramos, de 650 gramos están sobreviviendo. Obviamente las repercusiones perinatales son variadas, pero de todas maneras están dentro de ese grupo de que tienen una esperanza de sobrevida. Por lo tanto, el aborto actualmente se considera como aquella gestación que se pierde antes de las 22 semanas, menor o igual, o que pese menos de 500 gramos, eso sí no ha variado, o que mida 25 centímetros o menos de la longitud corono-talón. La incidencia de todos los abortos, incluyendo, según la serie, los abortos infectados, es de 10 a 15%. Es una incidencia muy general, de repente muy relativa también, en el sentido de que los abortos, por ejemplo, en el interior del país no son reportados, y a veces, bueno, en lugares como clínicas que a veces no reportan al ministerio, tampoco se tiene una incidencia real, ¿no? Pero se estima que va del 10 al 15%. En obstetricia, de repente, como un guachito para las preguntas de exámenes, todo es 10%. Incidencia de preeclampsia 10%, de incidencia de las hemorragias 10% y todo lo demás 10% más o menos, para redondear la idea. La clasificación del aborto, por la cronología, tenemos un aborto precoz y un aborto tardío. ¿Qué significa eso? Dependiendo del tiempo de presentación. Los precoces son los que más comúnmente ocurren, un 80% de ellos, y son los que se presentan antes de las 12 semanas de gestación, o hasta las 12 semanas de gestación. Los tardíos después de la semana 12 hasta la semana 22. Esto tiene relación ya con la parte teológica que vamos a ir revisando más adelante. La edad gestacional, bueno, una forma de diferenciarlo, y ahí viene la diferenciación entre ovular, embrionario y fetal, según la semana de desarrollo embrionario, pues definitivamente, ¿no? Ovular hasta la semana 2, embrionario hasta la semana 8, y después de la semana 9 ya se llama feto para arriba, ¿no? Hasta que nazca el bebito, si es que nace. Y por su naturaleza tenemos a los espontáneos y los inducidos. Los espontáneos están en rojo porque prácticamente toda la exposición va a ser de eso, de los abortos espontáneos, que son los que nos interesan, porque obviamente ya el inducido sabemos que tiene una causa originada de una intervención humana, ¿no? Y dentro de los inducidos también tenemos a los terapéuticos, los iatrogénicos y los ilegales. Los terapéuticos, bueno, obviamente que se supone son los que se hacen para salvar la vida de la mamá o no comprometer la vida. Dentro de este grupo solamente están las pacientes con cardiopatía, ¿ya? Los iatrogénicos son aquellos de repente que sin querer nosotros no hemos hecho una buena historia, no estamos preguntando si está o no gestando, es algo muy común que suele pasar, o que hacemos procedimientos en el sentido de querer hacer un diagnóstico prenatal de alguna cromosomopatía, ¿no? Entonces, hacemos ese procedimiento, así con el consentimiento informado termina perdiéndose, y ese es producto de un acto iatrogénico, una intervención médica que termina en la pérdida de esta gestación. Bueno, los ilegales son los provocados, los clandestinos. Bueno. Entonces nosotros vamos a hablar prácticamente de todo lo que es el aborto espontáneo. Si tienen preguntas, van haciéndolas a lo largo de la exposición. Los abortos ovulares, que son los más frecuentes, los vamos a dividir en la pérdida antes de la implantación y la pérdida durante la implantación. En la implantación, obviamente, acá hay defecto del huevo cigoto. Este elemento tiene una mala división y se puede quedar solamente en el estadio de una sola célula, o se queda en el estadio de 2 células, ¿no? Pero no avanza más en su desarrollo. O las anomalías cromosómicas, aquellas, por ejemplo, como las trisomías, las monosomías, que dentro de este grupo son las más frecuentes, ¿no? Y también aquellas que son las mutaciones genéticas. Y con respecto a la pérdida durante la implantación,
pueden ser propias de un mal desarrollo del trofoblasto o una mala visualización, una alteración en el endometrio, o puede ser también debido a una mala actuación inmunológica que también vamos a conversarla. Por ejemplo, acá tenemos lo que sería el periodo de fecundación, ¿no es cierto? Ya sabemos que el ovocito es liberado por el ovario y se encuentra en el camino con el espermatozoide. La fecundación se produce en el tercio externo de la trompa. Desde que se fecunda hasta que llega a implantarse, pasan 6 días en promedio. Entonces, desde que se fecunda, aquí puede ser que no se divida, que no llegue hasta este blastocisto, se quede en el camino y es una pérdida ovular, o que al intentar implantarse, aquí encuentra problemas en el endometrio. Problemas en el endometrio o problemas del mismo trofoblasto. Lean acá lo que dice acá: la reproducción humana es un proceso ineficaz. Solo el 56% de embarazos continúa luego de las 20 semanas de gestación. O sea, más de la mitad se queda en el camino. Y de los fracasos, el 75% se produce antes de la implantación. Dice acá, los ovulares. Y solamente se reconoce el 25%. Desde ahí que también la estadística se de repente un poco baja, ¿no? 15% de incidencia. Y solamente de 4 abortos, solamente 1 es reconocido desde el punto de vista médico, ¿no? Etiología, ya vimos la parte ovular, la parte en este caso embrionaria de repente. Ahora la parte etiológica materna es lo que más factores puede estar asociado, pero así sean todos los que vamos a conversar, no son tan altos como la parte cromosómica, ¿no? Que prácticamente hacen un 60% de todas las causas de los abortos. Dentro de los factores maternos tenemos los defectos anatómicos, como alteraciones en el desarrollo müllerianas, en el desarrollo de la conformación del útero, los tumores dentro del útero, por ejemplo los miomas, los pólipos endometriales, el famoso síndrome de Asherman y la insuficiencia cervical. Las infecciones urinarias están a la cabeza como causa de posibles abortos y la presencia del famoso TORCH, pero dentro de ese TORCH específicamente la rubiola. Dentro de las enfermedades sistémicas, principalmente el síndrome antifosfolipídico, porque es causa de abortos recurrentes. Dentro de las endocrinopatías, todas aquellas que sean descompensadas, diabetes no controlada, hipertiroidismo o hipertiroidismo no controlados, y la deficiencia del cuerpo lúteo, como también un problema hormonal. Se ha demostrado que pacientes en estado de desnutrición severa, con un índice de masa menor de 16 kilogramos por metro cuadrado, son abortadoras frecuentes. Esto a raíz de los estudios que ya se hacen desde la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando tenían a los de Israel, pues las señoras bajo un régimen estricto pues, de desnutrición. La anemia severa, una hemoglobina menor de 10, también son causas de óbitos o de abortos precoces, y la deficiencia de ácido fólico está relacionado con malformaciones y también con pérdidas precoces. El ácido fólico es la única vitamina hasta la fecha que se ha reconocido que previene malformaciones del tubo neural y malformaciones del sistema cardiovascular. Toxinas ambientales como metales pesados, el plomo, el mercurio y la utilización del tabaco, el fumado pasivo, también la fumada pasiva en este caso, también es posible causa de tener abortos, y el alcohólico crónico, ¿no? Bueno, algunas de ellas vamos a desarrollarlas en específico. Por ejemplo, estos son los defectos del desarrollo uterino. No se olviden que nosotros, a las damas, para que tengan el útero, tienen la fusión de los conductos de Müller. Entonces aquí, por ejemplo, es un útero hipoplásico o agenésico. Obviamente aquí no va a desarrollar lamentablemente ni un embarazo en forma natural. Los úteros unicornes, por ejemplo, de un solo lado, que solamente desarrollan un lado del túbulo de Müller y el otro está involucionado, también son poco comunes de que puedan desarrollar un embarazo. Los que sí, bueno, las mujeres pueden tener algún tipo de gestación son con los arcuatos, pero con una amenaza pues también de aborto elevada, y los úteros didelfos. Estos generalmente, los dos generalmente no llegan a término. Tenemos parto pretérmino de 33 semanas, de 34 semanas, por la poca distensibilidad del útero. Dentro de lo que son los miomas, tenemos los 3 tipos de miomas que se presentan. El mioma subseroso, que es el que sale hacia de la superficie, hacia la superficie externa del útero. El mioma intramural, que está en todo el desarrollo del miometrio, y el mioma submucoso, que crece hacia la parte interna del útero, hacia la cavidad endometrial. Es el que nos va a interesar, es el que está más asociado con los problemas de abortos, el mioma submucoso.
Y los miomas submucosos son de 3 tipos. Tenemos el mioma tipo 1, cuando toda la masa del mioma está dentro de la cavidad endometrial, ¿ya? La que está en verdecito, el 100% de su masa está dentro de la cavidad endometrial. Si nosotros trazamos imaginariamente una línea que vaya recorriendo toda la superficie del endometrio, un endometrio, imaginémonos, no deformado, vamos a tener lo siguiente, que si este mioma sobrepasa en más de 50% de su superficie hacia la cavidad endometrial, es el mioma submucoso tipo 1. Como ven acá en la gráfica celeste, ¿no? Ha pasado más del 50% de su masa. Pero si no pasa más del 50% de su masa, ¿no? Menos del 50% está hacia la cavidad endometrial, es el mioma submucoso tipo 2. Estos miomas tendrían que ser intervenidos, sacados quirúrgicamente antes de cualquier intento de embarazo, sobre todo si estamos hablando de pacientes que están buscando una fertilidad porque espontáneamente no pueden lograr sus embarazos, ¿ya? Entonces eso es muy común. Estos son los tipos de miomas submucosos, que son los que están relacionados más al problema de abortos. Otro diagnóstico diferencial que hay que hacer es el pólipo endometrial. Los miomas, por si acaso, los miomas no tienen vascularización. A la ecografía Doppler no tienen ningún flujo, pueden tener flujo alrededor de la masa, pero no dentro de ella. Esa es una característica que nos puede diferenciar del pólipo. El pólipo también es una tumoración, pero que tiene un pedículo, y ese pedículo es vascularizado. Si retrocedemos otra vez, aquí por ejemplo, en el mioma submucoso tipo 0, impresionaría que puede ser un pólipo, pero le ponemos el Doppler acá y si no tiene flujo en el pedículo, definitivamente solamente es un mioma submucoso, ¿ya? Entonces el pólipo sí tiene su pedículo y tiene flujo. Ahí está el flujo. Y al Doppler de los pólipos presentan el pedículo vascularizado. Otro defecto, bueno, es el mismo pólipo que le hemos hecho una histerosonografía. ¿Qué significa eso? Que hemos colocado una solución salina estéril dentro del cavidad endometrial para distenderla, para diferenciar claramente si es un mioma o es un pólipo, ¿no? Pero este es un pólipo porque ya le habíamos puesto el Doppler y había salido el flujo en el pedículo. Bueno, la otra causa es la insuficiencia cervical, antiguamente llamada incompetencia cervical. El término actual es insuficiencia. Este tipo de patología va a producir pérdidas en el embarazo desde el segundo trimestre para abajo. La característica de este problema es que las pérdidas son cada vez menores. Si la primera pérdida fue a las 26 semanas, después va a bajar a las 20 semanas de repente, y va a bajar a las 16 semanas, y así sucesivamente. ¿Cuántas gestaciones pueden perder? He visto personalmente una paciente hasta 6 embarazos lamentablemente perdidas por insuficiencia cervical. ¿Y por qué se produce este problema? Se produce es un origen congénito, se refiere, asociado a malformaciones mullerianas y al uso del dietilestilbestrol, o puede estar asociado a un traumatismo cervical. El dietilestilbestrol es un derivado estrogénico, ¿no? Que se utiliza, o que se utilizaba, mejor dicho, para un tratamiento hormonal en las pacientes. Entonces, pero se vio que al administrar ese tipo de tratamiento a esas mujeres, los productos que tenían eran sus hijas, bueno, estamos hablando de los años 50, 60, los hijos en los años 70, 80, se llegaron a demostrar que no tenían hipoplasia uterina prácticamente, tenían alteraciones en el desarrollo del útero. Actualmente está prácticamente retirado del mercado, pero aún quedan secuelas de algunas de esas pacientes, de algunas de esas niñas que fueron concebidas con el uso de este medicamento. El diagnóstico de la insuficiencia cervical, de repente, a diferencia del aborto, es que va a producir una dilatación indolora. Generalmente el aborto va a producir un dolor, la insuficiencia cervical es indolora, y se va a visualizar la salida de las membranas a través del canal vaginal. Entonces, por ejemplo, esta es una ecografía donde está la cabecita del bebito y miren la protrusión que hacen las membranas. Y cuando se le pone el espéculo, ahí están las membranas saliéndose, ¿no? Seguimos. Las infecciones generalmente son ascendentes. Reconociendo la anatomía femenina, obviamente van de la parte externa, de la parte de la vulva, y la parte perineal, que también comprende lo que es el ano, y toda esa zona contaminada, los gérmenes son impulsados por efecto mecánico hacia el interior de la vagina, y de ahí comienzan las infecciones
Y uno de los gérmenes más comunes es el E. coli, que como sabemos procede pues también del tubo digestivo. Y estreptococcus del grupo B, que están normalmente viviendo en la flora de la piel. Cuando hay una alteración del equilibrio, estos dos gérmenes se introducen en las vías urinarias, la vía vaginal, y producen su problema infeccioso. También se han demostrado el rol etiológico de los micoplasmas y de la Chlamydia trachomatis. La Chlamydia trachomatis está asociada principalmente a problemas de infertilidad, ¿ya? Y hay otro tipo de infecciones como las virales, ¿no? La varicela, la rubiola, que es la que más se asocia con malformaciones y pérdidas precoces. Parvovirus, listeria, es una infección bacteriana que está asociada más que todo a óbitos fetales, ¿no? El toxoplasma no está tan asociado actualmente, se considera dentro de las causas, pero más que todo ya no se está considerando como si fuese pues una causa directa. Es más frecuente tener pérdidas por rubiola, tener pérdida por listeria, tener pérdida por los micoplasmas. La presencia de otros virus como el citomegavirus, el treponema, inclusive el sífilis, también están asociados a problemas de aborto. Y acá es un esquema, un gráfico, una tabla. Si bien es cierto, aquí estamos hablando de un parto prematuro y estamos hablando por encima de las 22 semanas, pero los estudios demuestran pues que el ureoplasma y el micoplasma, los dos juntos, por ejemplo, se hacen el 60% casi de toda la infección. Entonces son gérmenes muy atípicos, o sea, a veces podemos hacer un cultivo de secreción vaginal, pero en los cultivos y en los urocultivos esos gérmenes no van a salir. Entonces va a salir negativo y decimos, no señora, no pasa nada. Pero tenemos que tener pensado que hay gérmenes atípicos, gérmenes que no están en nuestros laboratorios y que pueden estar ahí produciendo un problema, el problema del aborto inclusive, ¿ya? Felizmente son los más frecuentes, pero no son los más letales. Los más letales son el estreptococo del grupo B. Produce una alta mortalidad neonatal. Ahí están los dos. Luego tenemos, esta es una invasión microbiana de la cavidad amniótica. Y aquí tenemos una infección cérvico-vaginal, ¿no? La anterior era, ya habían infectado la cavidad endometrial, la cavidad amniótica, ahora solamente es de una secreción vaginal, un cultivo. Y tenemos nuevamente la presencia del ureoplasma y micoplasma a la cabeza, ¿no? Y los resultados perinatales de nuestros bebés. Asfixia severa, los que logran sobrevivir, ¿no? O bajo peso, mire, aquellos bebitos que no tienen infección, 3 kilos, los que tienen algún tipo de infección, 2 kilos 100, significativo. Y la estancia en unidad de cuidados intensivos obviamente es mayor en los bebitos que tienen infección. De las infecciones virales, como les decía, lo que nos interesa acá es la transmisión intraútero, ¿no? Que es la más frecuente. Tenemos la vía ascendente cervical y tenemos la hematógena. Y dentro de los virus más relacionados, como les decía, la rubiola, produce malformaciones en gestaciones de 12 semanas a menos, ¿ya? Y mientras más alta el tiempo de gestación, así se infecte, el riesgo de daño en el bebé es casi nulo. El problema de la rubiola es en las primeras semanas de gestación, ¿ya? Listo. Otro problemita que tenemos es las madres diabéticas, aquellas que lamentablemente llegan al embarazo siendo diabéticas pero no han sido compensadas. El problema de nosotros es que nos estamos todavía dedicando a la medicina curativa y no a la preventiva. No se hace campañas con respecto al control perinatal o a la planificación familiar, ¿no? Que no solamente es cuidarse con algún método, sino decidir en qué momento y bajo qué condiciones se van a embarazar. Las diabéticas con niveles elevados de glicemia y una hemoglobina glicosilada en periodo periconcepcional elevado en el primer trimestre tienen un riesgo de 3 a 4 veces mayor de aborto espontáneo que aquellas que ya vienen controladas. En tanto, las con un buen control metabólico tienen un riesgo similar a los controles. En cuanto al hipotiroidismo, que es más probable o es más frecuente que cause abortos con respecto al hipertiroidismo, tenemos que tener en consideración que el rango de normalidad de la TSH oscila entre 0.3 a 2.5 miliunidades por mililitro. Y el problema del hipertiroidismo es que cursa con un proceso subclínico, que es el que mayor problema tiene. Una TSH aumentada, pero con hormonas tiroideas normales que generalmente no suelen producir mayores síntomas. Prácticamente es un hallazgo de una paciente que viene por problema de fertilidad, que está abortando, y dentro de su perfil se le pide el dosaje de la TSH y se encuentra este problemita. Y dentro del tratamiento del hipotiroidismo está el uso de la levotiroxina, ¿no?
dosis de 25 a 150 microgramos por día, también puede ser dado por kilo de peso. El ajuste de la dosis debe ser hecho con un nuevo control de TSH, en un plazo no menor de casi 2 meses de seguimiento. Y hay que evitar suprimir la TSH, porque si no, nos podemos ir también al otro extremo. Complicaciones del hipotiroidismo, el aborto precoz, ¿no? Entre la semana 8 y la semana 10. La deficiencia del cuerpo lúteo. La deficiencia del cuerpo lúteo es más frecuente en pacientes con abortos recurrentes, pacientes que están perdiendo 1, 2, 3, 4, 5 abortos consecutivos, ¿no? Y la única forma de evidenciar la insuficiencia lútea es valorando los niveles plasmáticos de las hormonas, pues en este caso de la progesterona. El dosaje por encima de 25 nanogramos por decilitro nos dice que está yendo bien. Es la única indicación para el uso de la progesterona. Ustedes habrán visto pues de que una gestante va abortando, sangrando, y lo primero que hacemos es indicarle el reposo y su progesterona. Eso solamente si demostramos que es por insuficiencia del cuerpo lúteo tiene sentido. Pero como ya dijimos que la principal causa son problemas cromosómicos, así la tengamos todos los 9 meses echada a esa paciente, obviamente esa gestación se va a perder, ¿ya? Entonces la única justificación es si es que nosotros tenemos ya demostrado que es una insuficiencia del cuerpo lúteo. Pero de todas maneras le administramos progesterona solamente como efecto por placebo. La señora quiere que le demos algo para que esté tranquila. No le hacemos ningún mal, pero obviamente tampoco le estamos haciendo ningún bien. Desde el punto de vista psicológico, emocional, ella se va a ir más tranquila si le indicamos alguna pastillita. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico de deficiencia de cuerpo lúteo previo al embarazo? Esto es previo al embarazo. En el embarazo tenemos que hacer solamente el seguimiento de la progesterona, que debe estar elevada, ¿no? Se debe hacer una biopsia de endometrio, la cual debería efectuarse de 8 a 10 días post-ovulación. Estamos hablando pasada la ovulación. De repente estamos hablando del día 23 más o menos del ciclo menstrual, ¿no? Y volver a repetir esa misma biopsia en un siguiente ciclo. Si se evidencia una diferencia de 2 días entre una y otra muestra de biopsia, significa que ahí hay un problema en la producción de progesterona. Un método bastante invasivo, bastante cruento, pero aún se sigue utilizando. Y lo que se suele de repente hacer con mayor frecuencia es la determinación de la progesterona, de su dosaje sérico, también en el 7º, 8º día después de la ovulación, ¿ya? Y ahí dice claramente, se toman 3 valores, y si la media menores a 30 miligramos es bastante más sensible para diagnosticar la insuficiencia. Sale menos de 30, estamos hablando de insuficiencia del cuerpo lúteo. Aquí tenemos un ejemplo ya más gráfico. Está el ciclo menstrual. La fase lútea es la que se produce después de la ovulación y está comandada por la progesterona, que está ahí en verdecito, ¿no? Lo que hacemos es tomar la biopsia entre el día 8 y el día 10º, ¿no?, post-ovulación, y hacer un dosaje de progesterona, un pool de progesterona, 3 muestras que es más sensible en el día 5, el día 7 y el día 9. Se promedia eso, si se sale menos de 30, pues estamos hablando de una insuficiencia de cuerpo lúteo. Bueno, ¿cómo hacemos en sí ya el diagnóstico del aborto? Ya hemos visto algunas de las causas más frecuentes, ¿no?, de esa patología. Así que recurrimos nuevamente a la historia clínica. No se olviden que siempre la historia clínica es el que nos debe mandar, ¿ya? Aún sigue siendo lo que nos debe priorizar en el diagnóstico. A veces decimos, bueno, pues me parece que está abortando, vamos a tener una ecografía para hacer el diagnóstico. Y eso no estaría correcto, ¿no? Hay que examinar a la paciente. Si ya vemos que está con los orificios abiertos, que está sangrando, definitivamente podemos estar sospechando ya del diagnóstico de un aborto incompleto inclusive. Pero tenemos entonces, para hacer nuestro diagnóstico, una historia clínica que nos diga que hay un retraso menstrual, tiene que haber un sangrado vaginal y que este sangrado no está asociado obviamente con la menstruación. El examen físico, vamos a encontrar un compromiso materno, obviamente producido por el dolor que ya está teniendo, y si es un sangrado intenso, vamos a tener también un problema posiblemente de hipotensión o de taquicardia materna. Va a haber el dolor suprapúbico y cólicos uterinos, y obviamente el tipo de sangrado y el examen que hagamos es lo que nos va a dar la evolución clínica, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, esto de acá no es una clasificación, es cómo desarrolla una dama un posible aborto.
La amenaza de aborto es aquel sangrado vaginal donde no hay cambios cervicales. Esto es lo que tienen mejor evolución, mejor pronóstico, solamente es algo pasajero. Pero ya el aborto inminente y el aborto inevitable nos hablan de que algo no está yendo bien. El aborto inminente es el sangrado vía vaginal con cambios cervicales. Las membranas ovulares se mantienen íntegras, no hay daño, pero el cuello puede estar incluso ya dilatándose 1 o 2 centímetros. Le ponemos el espéculo y le ponemos el cuello abierto. Ojo, acá no hay protrusión de membranas. Si encontramos protrusión de membranas, estamos de repente frente a un cuadro de insuficiencia cervical. Y el aborto inevitable es aquel donde ya se rompió la fuente, la membranita. Entonces hay sangrado, hay cambios cervicales y se rompió la membrana. Esto es lo que algunos llaman el aborto en curso. ¿Ya? El aborto en curso. El aborto inevitable vendría a ser el aborto en curso. El aborto completo es aquel que ya se expulsó todo el contenido, y el aborto incompleto es aquel que dejó algo y obviamente requiere una intervención médica. Otro tipo de evolución que puede tener clínicamente es que no haya abortado todo y que haya dejado el contenido intacto. Por lo tanto, estamos hablando de un aborto frustro, que es la presencia de un embrión o feto muerto en la cavidad endouterina por más de 8 semanas. Actualmente estos abortos frustros ya no se suelen ver, pues porque tenemos la ecografía a la mano, le hacemos una ecografía hoy día, está el feto activo, le hacemos una ecografía mañana, está fallecido, solemos utilizar el término de gestación no evolutiva y le ponemos aborto retenido. Se está queriendo diferenciar el término de aborto retenido a aquel aborto frustro, entre comillas, pero que es diagnosticado precozmente por ecografía. En cambio, el aborto frustro como tal tendría que tener esta característica de esperar 8 semanas. O sea, sería un diagnóstico netamente clínico. Esto podría ser pues en lugares donde no se cuenta con ecografías, ¿no? Y el aborto recurrente vendría a ser la presencia de 3 abortos espontáneos en forma consecutiva o de 5 intermitentes. Hay algunas literaturas que hablan de 2 abortos, pero eso no es así, hablan de aborto habitual. Ya desde el punto de vista de protocolos, solamente hablamos del aborto recurrente como presencia de 3 o más abortos espontáneos. Los factores asociados, bueno, no se puede reconocer las causas de estos abortos recurrentes en más del 50% de ellos, pero también está asociado a la fase lútea, de aquí dice 10%, pero están entre un 10 y un 15%, malformaciones uterinas, incompetencia cervical, trastornos inmunológicos y los cromosómicos. Si nosotros decimos de que los abortos son más o menos una incidencia del 15% en la población, ¿no? Si esa paciente ya tuvo un aborto previo, en un siguiente embarazo tiene 23% más de posibilidad de que vuelva a abortar. Y si ya ha tenido 2 abortos previos, 45%, y si tiene 3 abortos previos, 54%. Entonces, estos tienen un efecto sumativo. No es decir, no, señora, no va a pasar nada. Las pacientes deberían ser ya desde un inicio orientadas a hacer estudios de ver cómo está el útero, los ovarios, ¿no? En este caso la reserva ovárica que se llama, inclusive en el esposo un espermatograma. Y la evolución clínica también nos puede dar un aborto aséptico, el aborto infectado. Cualquier aborto que conlleva infección de la cavidad uterina asociada con un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Ustedes saben cuál es la definición de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, ¿no es cierto? Que la taquicardia, la fiebre, la hipotermia, la presencia de leucocitosis, etcétera, ¿no? Entonces, eso más un foco nos da un cuadro de sepsis. En este caso ya tenemos ese proceso, es un proceso febril y el foco es el uterino. Entonces, como ya está infectado, tenemos 3 estadios. Puede progresar a solamente quedarse en el útero, el estadio 1, o ya compromete lo que es la trompa, los ovarios y los parametrios, que son los elementos que sostienen al útero en su posición, o que ya hay un compromiso mayor, o sea, ya se rompió de repente ese absceso, se hizo una peritonitis, ¿no? Son los 3 estadios que nos da el aborto séptico. Obviamente, la principal causa de estos abortos son los provocados, ¿no? Los provocados. Dentro del diagnóstico diferencial del aborto, el embarazo ectópico, la mole latiforme, que son las principales de la primera mitad del embarazo, pero también puede deberse a hemorragias uterinas disfuncionales, las hormonales, un síndrome de ovario poliquístico, por ejemplo, también las hemorragias uterinas anormales, llamadas así, por ejemplo un mioma mismo, el mioma submucoso puede sangrar bastante, o las lesiones cérvico-vaginales. Siempre es bueno preguntar, así esté la pareja o un acompañante, sobre todas estas cuestiones, porque a veces uno por pudor o por querer ser muy respetuoso, no pregunta y al final a veces llegan, por ejemplo, con las laceraciones vaginales producto de un juego sexual. Ahí se lastiman esto. Las hemorragias disfuncionales más frecuentemente en gente joven, ¿ya?
Dentro de los exámenes auxiliares a la cabeza tenemos que confirmar que esa paciente esté gestando, ¿ya? Entonces el dosaje de la gonadotrofina es muy importante, una gonadotrofina cualitativa, es en la orina, en el examen de orina clásico nos da positivo con 20 a 100 milunidades. Y en cambio la cuantitativa de la subunidad beta en sangre es positiva con 5 milunidades. No se olviden de que si recuerdan la implantación, ¿no? La implantación se produce al 6º día de la fecundación y la producción del HCG por el sincicio trofoblasto se produce al día siguiente de la implantación, o sea, al 7º día, 8º día ya hay niveles de HCG detectables o cuantificables. Por lo tanto, si es que queremos saber precozmente si una persona está gestando, una mujer está gestando, obviamente se le puede pedir con tranquilidad al 10º día de su última relación sexual un dosaje, ya se sabe si está gestando o no, ya no se espera necesariamente el mes característico. La ecografía que se debe realizar como examen de auxiliar es la transvaginal de preferencia. Obviamente si va a terminar en un procedimiento quirúrgico tenemos que saber su grupo sanguíneo, el factor de RH, pruebas cruzadas si es que estamos viendo que es una hemorragia eminente, el hemograma, hemoglobina, perfil de coagulación, bueno, todo lo que se suele pedir para los exámenes rutinarios que se llaman. ¿Cómo va a ser el manejo? El aborto inducido obviamente no tiene respaldo legal. El aborto terapéutico presenta limitaciones. No sé si ustedes conocieron esa historia de que a la semana 13 se le diagnosticó un bebito anencefálico a una gestante, semana 13, ¿no? Y que ella pidió su aborto, pero como no había compromiso materno, la obligaron, bueno, ese es el término que se suele utilizar, ¿no? O por lo menos mantuvieron la gestación. Y lo peor de todo es que llegó a nacer este bebé y muchos le decían pues que no se preocupe, que ese bebito va a morir apenas nazca, pero nació y vivió. Y no sé si fue cierto, pero sí se comenta de que se le obligó a esa señora a lactar a ese bebé. Obviamente la señora hizo una denuncia que llegó a los tribunales internacionales y ganó, con perjuicio del Estado. Pero inclusive la parte del aborto tiene limitaciones, o sea, no es que porque dice ya nos juntamos un grupo de médicos y indicamos un aborto, tampoco tiene legalmente un respaldo, ¿no? Tiene sus limitaciones. Pero de todas maneras el aborto en sí, como causa de hemorragia o causa de infección, sigue contribuyendo a la alta tasa de mortalidad que representa en el país, ¿no? Que tiene el país. ¿Cómo vamos a manejar el aborto? La amenaza de aborto, un reposo relativo absoluto, como le decía, así la tengamos todo el tiempo echadita, si es un problema cromosómico lo va a perder. Pero algo hay que hacer, hay que hacerlo por lo menos que no haga mucho esfuerzo. Tenemos que calmar su inquietud de la señora. Como le digo, así haga reposo, si es un problema cromosómico lo va a perder. La hospitalización solo si hay compromiso materno, pues hay mucho sangrado, la vemos muy estresada. Hay pacientes que de repente no es su primer aborto, sino es su segundo o tercero y se entra en un cuadro también de una histeria, ¿no? Dependiendo cómo esté la mamá, la podemos hospitalizar. Aunque la denominación común es que ninguna amenaza de aborto debería hospitalizarse. La progesterona micronizada, como le dije, solamente siempre y cuando esté demostrado que sea un problema de insuficiencia de cuerpo lúteo. Y la insuficiencia de cuerpo lúteo pues demora solamente o dura hasta la 8ª semana. Entonces deberíamos dar esto a las 4 semanas. Porque ahí ya aparece ¿quién? La placenta, quien va a comandar el desarrollo del embarazo. Y lo que sí se podría hacer es un control ecográfico. No tan seriado de cada semana, pero por lo menos con un intervalo de 2 o 3 semanas, para tener una idea de cómo va el desarrollo de la gestación. El aborto inminente, de todas maneras, se tiene que hospitalizar, ¿no? Porque hay el riesgo de que ya pase algo más. Se toman las signos vitales, el reposo absoluto, la vía endovenosa, la progesterona nuevamente, si es que solamente es problema de cuerpo lúteo, y una ecografía para evaluar la cavidad endouterina. El aborto completo, ¿no? Eso sí requiere o puede ser un seguimiento ambulatorio. El reposo puede ser relativo y la utilización de los famosos uterotónicos como inclusive la misma oxitocina o el metergin está en cuestión. ¿Por qué? Porque generalmente, como le digo, estos abortos se producen pues antes de la semana 8 y los receptores de oxitocina se producen recién en la semana 13. Entonces, hacer un legrado en semana 8, 9 o 10 y dejarlo con su oxitocina es en vano, ¿ya? Entonces, si es que ustedes han tenido oportunidad de hacer ese tipo de intervenciones antes de la semana 12 y han dejado oxitocina, ya no lo hagan, porque no tiene sentido. Después de la semana 12, sí pónganle toda la oxitocina que quieran. Dentro del manejo de un aborto incompleto o un inevitable, puede ser atendido ambulatoriamente, sí. Un aborto incompleto puede ser atendido en su casa, sí. Obviamente tenemos que ver el contexto, pues si la mamá, la señora es una persona que nos escucha, que es bastante responsable y que va a seguir nuestras indicaciones, la podemos mandar a casa. O de repente pues podemos hacerle en
el tratamiento ambulatorio con el famoso misoprostol, ¿no? De repente hacemos una ecografía, el endometrio promedio normal es hasta 12 milímetros, pero encontramos un endometrio de 16, 18, pero el sangrado no es abundante. Lo que podemos hacer es darle misoprostol, 3 tabletitas y que venga en una semana para ver cómo va. Si la mayoría, casi el 50-60% responde favorablemente a este tipo de tratamiento, ¿no? con pastillas. Y si no, ambulatoriamente también le podemos hacer el famoso AMEU, la aspiración manual endouterina para abortos precoces, y el seguimiento semanal o cada 2 semanas. La fertilización solamente si hay compromiso materno, ¿no? Si hay una hemorragia evidente, hay que tomar los signos vitales, colocar su vía, ahí sí, como lo vuelvo a repetir, dependiendo del tiempo de gestación, se le pone su uterotónico. Los pacientes que más problemas hacen son los que tienen mayores de 12 semanas de gestación, porque ya es un bebito grande, hay mayor vascularización, por eso son los que más se complican. El legrado uterino está indicado justamente en los abortos tardíos, ¿no? Los abortos tardíos por encima de la semana 12. Y el seguimiento también ambulatorio al alta. Con respecto al aborto retenido, el contenido está dentro todavía, no eliminó nada y el cuello está cerrado. Obviamente tenemos que hospitalizarlo porque hay que sacar esa gestación. Entonces se le montaría sus signos vitales, se le pone su vía y se le pone el misoprostol, que es una prostaglandina E1. El misoprostol es una prostaglandina semisintética E1. Actúa a nivel del tejido conectivo del cuello uterino, alterando o destruyendo el tejido, aumentando las colagenasas, o sea, va a destruir el colágeno, y aumenta la hialuronidasa. La hialuronidasa es una enzima hidrofílica, o sea, va a absorber agua, va a traer más agua, por lo tanto va a reblandecer ese cuellito y lo va a abrir. Y esa es la finalidad que utilizamos nosotros el misoprostol. El misoprostol tiene una historia bastante peculiar. Fue utilizado en los años 50, 60 y su producción fue para justamente tratar la gastritis. Y bueno, en otros países que tienen un mejor sistema de sanidad, empezaron a notar de que se tomaban el misoprostol y las pacientes que no sabían que estaban gestando, estaban abortando. Ya en los años 70 se hizo un estudio, un seguimiento y se confirmó que esta pastilla tiene 2 efectos, pues abortos y malformaciones severas en los bebés que logran sobrevivir. Y de ahí ya no es nuevo el misoprostol, por si acaso, en los años 80, 90 se empezó a utilizar, pero como en ese tiempo no estamos tan globalizados, la información no llegaba tan rápido como ahora, ¿no? Y ahora hasta el boticario ya sabe cómo se utiliza. El aborto frusto, bueno, una vez que ya se abrió el cuello uterino, se puede hacer un AMEU o un legrado. El problema del AMEU, no sé si alguien lo ha utilizado, se utilizan cánulas de plástico, ¿no? Estéril obviamente, pero no se coloca anestesia general, y al momento de hacer la succión, ¿no? Y la paciente siente todo el dolor. Por lo tanto, es que algunos, si bien es cierto, es un método ambulatorio, bien rápido aplicarlo y tiene tanta seguridad como el legrado, pero muchos no lo prefieren utilizar solamente por el dolor y la incomodidad que produce la paciente. Y si lo llevamos a la parte privada, peor todavía, pues, ¿no? La paciente está pagando sus servicios y no desea, pues, recurrir a este tipo de molestia. Por lo tanto, el legrado uterino sigue siendo el procedimiento de elección. No es el mejor de repente, pero por lo menos es el que da tranquilidad a todos. Y el aborto séptico de todas maneras se hospitaliza, tenemos que utilizar antibióticos de amplio espectro, clindamicina, gentamicina, hay que colocar una zona folia porque hay que medir la diuresis, ¿no? En el aborto infectado, recién, si es que viene con fiebre, está comprometida, se señala que debe ser realizado el procedimiento con la segunda dosis administrada del antibiótico. O sea, si viene una paciente a las 6 de la mañana, le ponemos su clindamicina, gentamicina, y en la tardecita que le estamos poniendo su segunda dosis, después de eso pasaría su procedimiento. Eso para evitar que existan trombos sépticos, ¿no? Y que luego nos haga un problema de tromboembolismo en la paciente, que sería una de las peores complicaciones que se pueda tener. Igual, se puede hacer un AMEU o se puede hacer un legrado. En el caso de que ya haya un compromiso, pues, de que haya manipulado a esta señora, que haya perforación uterina, de que haya evidencia de laceración de vísceras, porque inclusive ha habido casos en que uno entra a observar y ve epiplon en cavidad uterina, entonces lo único que queda es hacer la histerectomía. Bueno, lamentablemente por el uso del misoprostol, digo lamentablemente porque es indicación de que la gente está abortando, ya no se ven los casos de histerectomía, o sea, ya no se tiene que llegar a tanto a hacer la histerectomía en una gestante que se ha provocado un aborto. Muy raro, muy raro.